Comenzando, ¿para qué se hace un movimiento de tierras en una obra? Al iniciar cualquier tipo de obra civil se debe trabajar inicialmente la nivelación del suelo para que el terreno esté listo en la próxima etapa, las cimentaciones. La cubicación es calcular los volúmenes de tierra a mover un determinado proyecto, especificando si se trata de un desmonte o un terraplén, ya que la cubicación comprende los cálculos necesarios para poder conocer el volumen a efectuar en los movimientos de tierra, ya que son necesarios para la explanación de un terreno en metros cúbicos y se pueden evidenciar en los terraplenes, entre otros. Para la cubicación de tierras y volúmenes se tienen en cuenta también la rasante, las estacas de chaflán y el talud. La rasante es la proyección de cualquier objeto de características geométricas lineales. Las estacas de chaflán sirven para determinar los puntos de intersección de los taludes en un terreno. Los taludes son pendientes que forman la tierra según el caso, ya sean como desmonte o terraplén. Existen tres tipos de cubicaciones: por cuadrícula, curvas de nivel y perfiles transversales. Nuestro ejercicio se va a basar en perfiles transversales. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a presentar un ejercicio basado en el libro de diseño de carreteras del autor James Cárdenas, en el cual vamos a calcular el área de cada sección y el volumen de las secciones. ¿De qué consta el ejercicio? Las dos secciones mostradas en la tabla 5.12, esta es la tabla de chaflanes que se obtuvo en campo, pertenecen a un tramo de una curva izquierda de ancho de banda plana de 10 metros y el sobreancho, que hemos venido trabajando en clase. El sobreancho es la longitud adicional que vamos a tener en la calzada debido a las dimensiones del vehículo. ¿Por qué? Porque la trayectoria de las llantas traseras va a ser diferente a la trayectoria de las llantas delanteras. Entonces, el arco que se va a generar acá, el arco del radio de las llantas traseras, va a ser menor al arco del radio de las llantas delanteras. Por eso es que se diseña el sobreancho, para que las llantas no se salgan de la calzada. Buenas tardes, compañeros, profesora. Entonces, continuando con el ejercicio, nos vamos aquí a parar nuestra tabla. ¿Y qué nos dice nuestra tabla? Que tenemos que encontrar estas longitudes, que vamos a llamar para el lado izquierdo X1 y para el lado derecho X2. Nos dice que el eje tenemos una altura de 2.8 por una axis de carga lenta más 0.15. Entonces, pasando a realizar el dibujo, tenemos un ancho de banda de 10 metros, como nos decía el ejercicio, pero en el punto nos vamos a ubicar aquí en esta abscisa. Entonces, para este lado le corresponden 5 metros y para este lado le corresponden, ¿qué opina? Otros 5 metros. Tenemos un sobreancho, según el ejercicio, de 2 metros. Listo. Aquí nos vamos a ubicar a una altura de 2.8 metros. Para el lado izquierdo nos decía la tabla que es de 2.9 metros. Para acá, 2.9. Y para acá tenemos de 2.7 metros. Entonces, vamos a trazar unas líneas para formar nuestra tabla. Entonces, aquí tenemos la primera línea. Aquí este tenemos a comunicar con este. Esta segunda línea. Y estos tres puntos, 2.9, 2.8, 2.7, se van a comunicar también. Bueno, un poquito chueco, pero supongamos que no. Y bueno, nos piden hallar estas distancias, las conocemos. Estas ya aquí pues, son conocidas. Es aquí. Vamos a ponerla como A y B para este punto. Entonces, ¿qué nos piden para llegar al punto A? Entonces, vamos a crear una relación. 3, 2. Conocemos esto que es 2.9. Tenemos lo mismo. 3, 2, 2.7. De aquí, esta línea 2.7. Entonces aquí no tenemos que, porque ya lo conocemos, la parte centro ya es conocida. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a buscar primero el punto A. Entonces nos dice que para 3 sobre 2 va a ser igual a A sobre 2.9
lo que va a ser igual a decir, que pena me permite, yo hago uso de la calculadora, que 3 por 2.9 sobre 2 va a ser igual que tengan la de nuevo. Esto va a ser igual a 4.35. Entonces tenemos que esta distancia A corresponde a 4.35 metros. Para el lado B se realiza lo mismo. Entonces tenemos aquí 3 por 2.7 sobre 2. Esto nos va a dar 4.05 metros. Entonces tenemos aquí que B es igual a 4.05 metros. Entonces nos pueden hallar la parte que se llama X1 y esta parte de aquí se llama X2. X1 a qué va a ser igual. Entonces, permítanme, lo borro aquí. X1 va a ser la suma de todas estas longitudes. Entonces tenemos los 5 metros, que ya conocíamos, más los 2 del sobreancho, más los 4.35 encontrados. Entonces, X1 va a ser igual a decir 5 más, bueno, los 7, sabemos que es 7 más 4.35. Entonces nos va a decir que esto va a ser igual a 11.35. X1. Para el lado de X2, lo mismo, tenemos la suma de 5 metros, no tenemos sobre ancho, tenemos la longitud B, que es más 4.05. Eso nos va a dar X2 igual a 9.05. Bueno, entonces procedemos a la segunda parte de nuestra cartera de Chaplan's, donde tenemos en el borde izquierdo una distancia de 3, borde derecho 3.8 y en el eje 4.5. Vamos a calcular X3 y X4 y procedemos a colocar acá nuestros datos, nuestras distancias, que sería más o menos acá, 3 en el borde izquierdo, 3.8 en el borde derecho y el eje de 4.5. Y unimos nuestro talento. Entonces vamos a sacar el valor de la distancia A y el B. Y lo vamos a hacer como lo hizo el compañero. Entonces acá vamos a poner la distancia 3 y hacemos pues una regla de 3. Entonces 3 por 3 sobre 2. Entonces sería 3 por 3 dividido en 2. Nos da un valor de 4.5. Entonces A dice que es 4,5. Y ahora B, que sería 3 sobre 2
y esto daría 5.6. Bueno, entonces ya como tenemos las distancias acá, procedemos a calcular lo que vale x1 y lo que vale x2 y x1. Entonces las vamos a sumar. x1 sería igual a 2 más el sobreancho más los 5 metros más el 4,5 que nos dio. Y esto daría 11,5. Y ahora esto de acá sería 5 más, bueno, acá no tenemos sobreancho, más b, que nos dio 5,7. x2 sería igual a 10.7. Y listo. Entonces ya tendríamos el valor de x3 y x4. Listo. ¿Qué sería? 11,5 y 10,7. Listo, teniendo esos valores, procedemos a hacer el método de los cruces. Bueno, compañeros, entonces se tiene la regla de las cruces. Entonces tenemos que primero va a ser sobre el ancho de banda dividido entre 2 más el S, S significa que es el sobreancho. Tenemos aquí el Y1 sobre el Y izquierdo sobre el Y izquierdo sobre el X izquierdo, el Y, que es nuestro eje, sobre 0, el Y derecho sobre el X derecho y el 0 sobre el banda de ancha dividido entre 2. Aquí no se le suma el sobreancho porque, como vimos en el dibujo, no había la necesidad de ponerlo. Y bueno, entonces aquí ya reemplazando los valores, entonces se tiene que esta parte nos da 7. Entonces, mirando aquí la tabla, entonces empezamos a reemplazar, como pueden ver, y entonces empezamos a usar las flechas. Entonces las flechas que van a multiplicar los ceros siempre van hacia abajo, y son las que están marcadas en rojo. Las que no multiplican los ceros son las que van hacia arriba, son las que están marcadas en negro. Entonces estas van a dar ya en las áreas. Entonces para el área tenemos un medio, entonces tenemos la multiplicación de 7 por 2.29, y esto entonces se va realizando la suma, más 11.35 por 2.28, más, entonces arrancamos desde acá, 5, como pueden ver, banda de ancho de 2 sobre 2, multiplicado por 2.7, y tenemos 9.05 por 2.8. Entonces esta es la parte de que corresponde a las flechas que van en color negro. Bueno, entonces aquí nos dice, estas arrancan en positivo, entonces el otro grupo de flechas arrancan en negativo. Entonces vamos a restar. Entonces aquí tenemos el negativo. Entonces tenemos 0 por 11.35 como ven aquí, y se sigue la sucesión. Entonces, como ven, esto se cancela porque todo número multiplicado por 0 pues nos va a dar 0. Entonces vamos a obtener este producto, más el 0. Entonces lo que quiere, y esto va a ir multiplicado por un medio, lo que quiere decir que el área 1 es igual a 45.46 metros cuadrados. Se repite el mismo proceso con esta parte de la tabla, que es nuestra segunda área. Entonces, al repetir este proceso nos va a dar que el área 2 es igual a 69.95 metros cuadrados. Entonces empezamos a dibujar nuestro prismoide. Entonces, como habíamos visto, nosotros habíamos graficado y ya calculamos estas áreas, área 1, área 2. Entonces tenemos que hallar la longitud. ¿Cómo hallamos la longitud? La hallamos con las abscisas. Entonces nos ubicamos aquí, las abscisas se encuentran en nuestros ejes, nuestro eje. Entonces tenemos una abscisa de K30 más 0.15. Vamos a realizar el siguiente cálculo. Entonces nos vamos a parar primero en nuestra abscisa inferior, entonces, que es la que está en la parte inferior de la tabla. Entonces tenemos 29
29.90 para llegar al 30, necesitamos 10. Entonces, bueno, ya estamos en 30 y para llegar al 30 más 0.15 necesitamos 0.015. Entonces, le sumamos 15 y eso nos va a dar una longitud de 25 metros. Entonces, ya aquí esta longitud quiere decir 25 metros. ¿Qué separa las áreas? Tenemos 25 metros que separan las áreas. Entonces, ya por último, vamos a calcular el volumen. Entonces, tenemos que para el volumen del prismoide es área 1 más área 2 sobre 2 multiplicado por la longitud. Entonces, tenemos el área 1 que corresponde a 45.46 más 69.95 que es el área 2 sobre 2 multiplicado por los 25 metros. Entonces eso nos va a dar un valor de 1442.625 metros cúbicos. Y ya, entonces finalizamos ya con el ejercicio. Muchas gracias.